Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de diálogos judiciales donde vamos a platicar sobre el crédito, es decir, sobre las deudas que adquirimos para cumplir algunos deseos que tenemos para mejorar nuestra vida, nuestra casa, para mejor tener una mejor educación, pero sobre todo es cómo manejar los créditos, cómo contratar, cómo elegir cuál crédito nos conviene más, porque hay que decirlo, la educación financiera es algo que dejamos de lado muchas veces como algo muy importante y se vuelve algo trascendental en nuestra vida. El crédito, conocerlo, saber cómo elegir los mejores créditos y saber también cuándo podemos contratar un crédito es algo sustancial que el día de hoy lo dedicaremos en diálogos judiciales. Iniciamos. Gracias por estar con nosotros en Diálogos Judiciales. El día de hoy vamos a hablar sobre el crédito. Este programa está diseñado, como ustedes lo saben, para aumentar nuestra cultura de la legalidad, para conocer no solamente de los casos de derecho, sino también de aquellas cosas que pueden llevarnos a un tribunal o nos pueden llevar a situaciones, pues a lo mejor de alguna zozobra en nuestra vida. Y el crédito, es decir, las deudas que contratamos alguna vez se vuelven incontrolables y es porque no tomamos una buena decisión al contratarlas o porque después surgen situaciones que pues nos hacen pues no realizar los pagos como nosotros lo hubiéramos deseado. Entonces, para saber cómo elegir un buen crédito, también para saber cómo manejar bien nuestras finanzas, hemos invitado a un experto en este tema y es nuestro compañero, el contador público Sergio Morales Alanís. Él es coordinador de finanzas del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y bueno, que como buen financiero, pues sabe las cuestiones estas que se deben de saber en cuanto a los intereses, en cuanto a las tasas, en cuanto a los plazos. Pero bueno, Sergio, muchas gracias primero que nada por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Pero sobre todo no queremos hablar de las cosas macroeconómicas que a lo mejor le estás acostumbrado a ver o las cuestiones de mucho dinero, sino más bien queremos platicar sobre el crédito o las finanzas en un hogar regiomontano tradicional, donde pues bueno, todos tenemos necesidad a lo mejor de alguna vez de contratar un crédito, a lo mejor tú ahorita nos lo comentarás, a lo mejor no es necesario, pero cuando se viene esta necesidad tenemos a lo mejor que elegir cuál es el mejor para nosotros. Entonces, me gustaría mucho que antes de platicar sobre lo que serían las deudas o los créditos, nos platicaras un poquito también sobre las cuestiones de los ingresos o sobre las cuestiones del presupuesto, ¿no? Para ustedes los financieros, sobre las personas que manejan estos recursos, las personas que, como los contadores, que saben los saldos y todo esto, ¿cómo una persona puede saber si tiene más ingresos que deudas, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, Mauro, ahí tenemos que tener una planeación. Primero, identificar bien cuáles son mis ingresos y conocer exactamente cuáles son mis gastos. Dentro de los gastos siempre hay que clasificar, tener una clasificación de los gastos básicos o los primarios, que es como, por ejemplo, la vivienda, la alimentación, la educación, y los gastos secundarios, que es donde nos va a determinar, ya cuando tenga identificado bien mis ingresos y mis gastos, me da la certidumbre de tener la capacidad de pago con la que cuenta la persona o la familia en este caso, ¿va? Una vez ya identificado eso, yo ya mido la capacidad de pago para poder contraer nuevas deudas o créditos, como en este caso es el. Fíjate que empiezas comentando lo que me parece sumamente interesante y que yo creo que nuestros televidentes también han identificado y es establecer las necesidades de una casa. Algunas veces yo creo que no identificamos correctamente qué es una necesidad y qué es un lujo o qué es algo que pudiéramos omitir, ¿verdad? Porque nos va a costar pues alguna cantidad de dinero que a lo mejor no estamos considerando. Lo veo de esta manera. Hay muchas ofertas en el mercado para, por ejemplo, internet ilimitado, televisión de paga, no sé, canales por internet, con el famoso Netflix y cosas así, o Claro Video, etcétera. Y luego empezamos a adquirir estas que son servicios que empezamos a pagar mensualmente y que cuestan, pues no cuesta tanto, ¿eh? Pero ya sumando todos los servicios de repente es un gasto muy grande, ¿no? Así es. A lo mejor no son tan necesarios, pero nosotros pensamos que sí. A eso me refería de identificar previamente los gastos fijos o gastos básicos con los que yo debo de tener necesarios para sobrevivir, como tú lo dices,
ese tipo de gastos pues no son indispensables. Si los tengo o no los tengo, no pasa nada en la casa. Entonces, ya una vez identificado esos servicios básicos como digo, la alimentación, el vestido, la educación, la salud sobre todo, Claro. Los grandes economistas piensan que o determinan o recomiendan de que de tus ingresos totales no debes de exceder en ciertos porcentajes. Ellos determinan que para la cuestión de vivienda debes de tener asignado un 20%, un 30%, perdón, un 20% para lo de la casa y un 10% para cuestiones de servicios, pago de luz, de tarjetas de crédito, etcétera. El diferencial que viene siendo un 40%, eso te permite tener, o lo inviertes en ahorro o en algo, en instrumentos de que te generen algún otro tipo de ingreso, Sí, o lo guardas para tener imprevistos. claro. O acceder a ciertas necesidades que tú, como le dices, no son necesarias, pero que sí quieras tenerlas como son de lujo, ¿verdad? Según luego unas vacaciones. Así es. Fíjate que yo creo que muchas veces es una cuestión cultural. Siempre hemos escuchado que el regiomontano siempre sí fue, o la figura que se tiene del regiomontano o de la mujer regiomontana, son personas austeras, es decir, personas que no necesitan el lujo, sino que necesitan, sí, cubren sus necesidades, comen bien, se visten bien, por ejemplo, digo, bien en el sentido de que no andan ahí con roturas en los pantalones, o sea, se visten decentemente, se educan bien, pero no son personas que salgan mucho de viaje, es decir, cuidan mucho sus aspectos, ¿no? De hecho, hay bromas alrededor de la figura del regiomontano, de un hombre que cuida, o de una persona que cuida mucho su dinero, ¿no? O sea, porque sabe lo que cuesta ganar ese dinero. Pero también se nos ha venido una cultura consumista, es decir, que entre más consumes, más eres. Entre más tienes, más eres. Y entonces dices, si compras una camisa, si no la compras de la marca tal, entonces no vale, ¿no? Si no compras el pantalón de mezclilla de tal marca, tampoco vale. Yo creo que eso afecta también mucho el pensamiento o la clasificación de las necesidades para las personas actualmente, ¿no? Claro, eso va muy encaminado o va muy ligado, Mauro, a la cultura de cómo creció esa persona dentro del ámbito familiar. Acuérdate que el mejor ejemplo, el mejor educación de los hijos es el ejemplo. Claro. Entonces, conforme fueron creciendo y fueron viendo los hábitos o las costumbres o la cultura de la familia, es como va a crecer el niño. Entonces, como tú dices, muchas personas no tienen el hábito de planificar bien sus ingresos y sus gastos y caen después a la larga en cuestiones de deuda y probablemente juicios Sí. que los lleven a perjudicar. De hecho, esto es una situación muy interesante y me parece que es sustancial comentarla, sobre todo esta cuestión de la cultura, porque una de las cosas uno de los propósitos principales de este programa en Diálogos es precisamente todos estos juicios, todas estas deudas que están en los tribunales mercantiles, donde los bancos están reclamando los contratos hipotecarios, por ejemplo, los contratos de tarjeta de crédito, porque la gente simplemente se endeudó de más. La gente simplemente no planificó. Y luego tú platicas con la gente, y eso es una cuestión que precisamente es el interés que tú vengas a platicarnos. Simplemente dice, es que no supe cómo, en qué momento se me fue esa deuda a 200,000, a 300,000 pesos, claro, o etcétera, pongan el número que quieran, 30,000 pesos, 40,000 pesos, que se valen impagables algunas veces. Y dicen, y ahora pues no la puedo pagar, ¿no? También muchas veces es no conocer los instrumentos, ¿verdad? Que manejas, por ejemplo, la tarjeta de crédito, que es un peligro si no tienes una idea clara de lo que es y esto. Esto lo vamos a ver posteriormente, pero bueno, entonces, para redondear este primer punto del programa es, antes que nada y antes de establecer si necesitas o no deudas, si la ocupas o no ocupas, o si aunque la ocupes, tienes que ver si puedes pagar la deuda. Así es. Y eso tienes que ver cuánto ganas y cuánto estás gastando en tus cuestiones básicas, ¿no? Así es. Eso es saber la capacidad de pago que tiene la persona y la fórmula es esa, es decir, cuánto tengo de ingresos y cuánto tengo de gastos necesarios, ¿verdad? Claro. Ya la diferencia es lo que te va a dar la capacidad si te puedes endeudar o no te puedes endeudar. Muy bien, la verdad es que este programa es muy interesante porque muchas veces necesitamos una cuestión objetiva, es decir, quitarnos los sentimientos en las cosas en cuanto a quitar el valor sentimental muchas veces a las cosas que se tienen.
porque el dinero son pesos y centavos, ¿verdad? Son sumas y restas matemáticas puras, y muchas veces nosotros le metemos más cosas. Es que no, si no le compro, va a pensar que no quiero, si no le doy esto, etcétera. Entonces también vamos a platicar un poquito de esto en Diálogos Judiciales. Estamos hablando sobre el crédito o el buen uso del crédito. Está con nosotros Sergio Morales Alanís, es coordinador de finanzas del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y agradecemos mucho que nos acompañe, porque creo que si todos aprendemos, al menos tenemos el interés de conocer un poco más del buen uso de las finanzas, vamos a tener una mejor economía familiar y por consecuencia vamos a ayudar a la economía de nuestro estado y de nuestro país. En Diálogos Judiciales siempre promovemos el conocimiento de la página electrónica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que es www.pjenl.gov.mx, o en cualquier buscador ponga usted Poder Judicial de Nuevo León y encontrará esta página con mucha información para usted que puede serle útil en su vida diaria. Volvemos en un instante con ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros en Diálogos Judiciales. Estamos platicando sobre el uso del crédito. ¿Qué tan bueno es usted para usar el crédito? ¿No se ha complicado con sus deudas? ¿O bien tiene complicaciones actualmente? ¿Cómo puede solucionar esas complicaciones sin ir más allá? Porque muchas veces empezamos con una deuda y va creciendo y va creciendo. Y la idea de nosotros es entender cómo se generan estas deudas y por qué se generan, e ir a la raíz del problema precisamente para que ya eso no vuelva a suceder. A lo mejor resolver el problema y que no vuelva a pasar, aunque muchas veces esto viene porque resolvemos el problema, pero luego volvemos otra vez a tropezar con esa misma piedra. Está con nosotros Sergio Morales Alanís, él es coordinador de finanzas del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y bueno, Sergio está acostumbrado todos los días a manejar números y centavos y a jalarse los pelos porque no le cuadran los números. Un poquito. Pero la verdad, Sergio, es que cuando en tu trabajo como contador público, me imagino que en tu carrera, pues siempre has cuidado precisamente que el dinero esté bien destinado, ¿no? A lo mejor un buen entendido de las finanzas o de un buen contador público es pues que lo que vamos a gastar, pues es lo que tengamos. O sea, dicen que hay una regla esencial en las finanzas, es no gastes más de lo que ganas. De lo que ganas, eso es esencial. Es la primera regla dentro de la economía. Sí, pero ¿cómo las personas pueden gastar más de lo que ganan? Eso es algo que... Ahí, de lo que platicamos hace rato, licenciado, era que muchas veces la gente o las personas no tenemos la precaución de hacer un listado de los gastos que debemos de tener. Yo te decía que ya una vez identificados los gastos, me da la diferencia en la capacidad que yo puedo tener para adquirir nuevos créditos. Claro, hay diferentes tipos de créditos y necesidades. Muchas veces te puedo platicar, hay créditos hipotecarios, créditos personales, claro, las tarjetas de crédito, que es un arma, como tú decías, de dos filos. Entonces, cuando uno se va o adquiere alguna obligación en diferentes tipos de créditos, siempre hay que tener en cuenta la capacidad que yo tengo para poder pagar y conocer sobre todo los instrumentos de los intereses, que eso es muy importante porque muchas veces, como tú decías hace rato, se te van creciendo los intereses. ¿Por qué? Porque contrataste un instrumento, por decir en UDIs, a lo mejor, que se va con la inflación y tus ingresos no van de acuerdo muchas veces a la inflación. Entonces, todo eso hay que irlo planificando antes de contraer la deuda. Fíjate que precisamente vamos a hablar un poquito de esta cuestión de los créditos ya, en cuestión de los instrumentos. Me ha tocado mucha gente, he platicado con muchas personas y desafortunadamente muchos ya con problemas en tribunales o con las típicas llamadas estas de requerimiento de pago, donde dicen, es que pues me dieron una tarjeta de crédito de, no sé, 5,000 pesos o 8,000 pesos, que son las más chiquitas, ¿no?, que dan actualmente. Sí. Y dice, yo empecé a gastarlo y me lo gasté y ahora me di cuenta que pues no tengo para pagarlo. Entonces dice, pero pues bueno, yo voy a pagar, pero no tengo. Entonces yo le decía, bueno, pero ¿por qué si le dan la tarjeta y lo gastas? Y pues que me dieron el dinero y que yo lo gasté. O sea, la primera cosa que tenemos que entender con la tarjeta de crédito, y si usted tiene una tarjeta de crédito, a lo mejor ahorita le va llegando su tarjeta de crédito, es, no necesitas gastarte el dinero en la tarjeta de crédito. Así es. ¿Verdad? O sea, no es necesario. En la tarjeta de crédito, a nosotros en los bancos, de acuerdo a la capacidad de pago que tiene la persona o el estudio socioeconómico que le hacen,
te dan el límite de la tarjeta de crédito. Unos les dan 5, otros 10, otros 20. Pero esos 5, esos 10, haz de cuenta que es un dinero tuyo. Hay que primero hacer conciencia que es un dinero que tú vas a gastar y que tarde que temprano vas a tener que pagar. Claro, claro. Entonces, lo más conveniente en las tarjetas de crédito, muchas veces son muy necesarias porque te sacan del apuro, muchas veces porque no traes el efectivo en la bolsa. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que tarde que temprano tú lo vas a pagar. Y lo importante es no pagar intereses en las tarjetas de crédito. Claro. ¿Por qué? Porque esos tipos de intereses son muy altos. Entonces, si yo voy a, perdón. Es una pregunta Sí. ahí, porque sí me gusta aclarar este punto de los intereses. Hay que recordar y tenerlo muy presente. La tarjeta de crédito no te la da el banco porque sea muy buena gente. El banco te la da porque es un negocio, Claro. porque te va a dar un servicio. Es decir, ten este plástico. Cuando tú tengas una necesidad y no traigas dinero en efectivo, o si bien no quieres traer el dinero en efectivo en la bolsa, no te preocupes, usa el plastiquito y yo te voy a respaldar, ¿verdad? Ese es el servicio que te voy a dar. Pero te voy a cobrar ese servicio. Claro. O sea, vas a pagar los 100 pesos que vas a gastar más el servicio que yo te estoy proporcionando, ¿verdad? Eso hay que ser consciente siempre, que es un servicio. Pero aquí el punto es del dinero que te da el banco. Pues ese dinero no es tuyo, propiamente dicho, es el del banco, ¿no? Así y eso lo tienes que devolver, ¿no? Así es. Punto. Sí, ese es un dinero que el banco te presta y que tú tarde que temprano vas a tener que pagar. El segundo punto, ¿por qué son más altas los intereses de una tarjeta de crédito que de un crédito, por ejemplo, personal a 3 o 4 años? Ahí la tasa de interés va de acuerdo al riesgo que tiene el banco de no cobrar. Ahí en las tarjetas de crédito no hay ninguna prenda, no hay ni hipoteca, no hay nada, sino es un préstamo de confianza, que si tú no le pagas al banco, el banco se va a perder. Claro, después viene un juicio y puedes perder hasta los bienes que tú tienes. Pero ahí la tasa de interés la marca por el riesgo que tiene el banco de no recuperar el crédito que te dio. Bueno, por ejemplo, y aquí empezamos un poquito de eso, hay que elegir bien el instrumento. Haz de cuenta que yo, por ejemplo, voy a comprar un carro y vale 50,000 pesos y mi tarjeta de crédito tengo un límite de 50,000 pesos. O sea, yo puedo ir con mi tarjeta de crédito y pagar el carro a lo mejor en una agencia, no sé, o donde sea, ¿no? Pagarla. Pero a lo mejor hay créditos más blandos, o sea, créditos mejores, precisamente porque tiene una tasa fija, ¿verdad? Claro, más barata, ¿no? Y más barata. Sí, pero ¿qué tan común es que la gente investigue esos créditos? Porque me imagino que no va a ser muy común eso. Sí, ahí hay que tener conciencia, primeramente conocer la tasa de interés que te está cobrando la tarjeta de crédito si tú sacas dinero a pagos diferidos. Y la segunda, conocer la tasa de interés que te cobra si tú vas a una agencia a sacar un crédito, que se le nombra crédito automotriz, y das como garantía el carro, la factura no te la dan hasta que no termines de pagar. Claro. Si tú ves el diferencial de la tasa, ahí es donde te vas a dar cuenta de que es más barato el sacar un crédito automotriz que un crédito de tarjeta. O sea, a mí nunca me va a convenir, o a las personas nunca les va a convenir comprar un carro a crédito con una tarjeta. ¿Por qué? Porque el interés es más alto que el tradicional que cobran las agencias. Sí. Y ahí es donde uno a empezar se puede dar cuenta. Sí, y bueno, solamente lo marco porque tal vez parezca muy obvio este tipo de cosas, pero a lo mejor mucha gente no se da cuenta de ese tipo de intereses. Sí. Y estamos hablando de que intereses de tarjeta de crédito andan en 40% anual, más o menos, ¿no? Hasta más, en ciertas tarjetas. Bueno, tarjetas otras más riesgosas como las de los supermercados, por ejemplo, claro, se van mucho más altos. Y los créditos automotrices, según estaba viendo, andan como en 11%, de 11 a 14% anual. Entonces, esto quiere decir que pues estamos hablando de un 20%, 30% de diferencia en el cobro. Y estamos hablando del total, 30% del total. Entonces, bueno, a lo mejor ya cuando nos metemos mucho en matemáticas, de repente se complica un poco la situación. Es decir, entonces, la recomendación sería, si yo voy a sacar un crédito porque, pues no sé, tengo que comprar algunas medicinas, tengo que comprar algunas cosas de uso, pues no medicina no, sino alguna cosa que va a durar mucho tiempo, como un carro o un mueble, etcétera, sí es conveniente sacarlo a crédito a largo plazo, ¿verdad? A largo plazo porque sobre todo a tasa fija. A tasa fija. Hay que correr mucho. Y el plazo lo determino yo de acuerdo en las agencias de carros o en los bancos, siempre te hacen nosotros le llamamos corrida financiera, donde te estipulan
cuánto va a ser tu mensualidad, si lo sacas a 2 años, 3 años, 4 años, 5 años o más. Entonces, de acuerdo a tu capacidad de pago, es el plan que tú escoges. Una vez que determinado de que ya estás, se supone que ya fuiste exclusivo a pedir un crédito exclusivo del carro o de la casa. Como tú decías hace rato, el diferencial entre un carro y una tarjeta de crédito, ¿por qué? Por el riesgo que hablábamos hace rato. Si tú te vas a un crédito hipotecario, la tasa de interés baja. ¿Por qué? Porque es más fácil embargarle el banco a la persona una casa que no se la puede llevar a ningún lado porque es fija, a un carro. Sí. Por eso también viene el diferencial. En las casas andan aproximadamente, ahorita andan entre el 9 y el 10% la tasa anual. ¿Verdad? Sí, el más caro, según nosotros vemos en los tribunales, anda el 14%, pero es el más alto. Sí. Pero también es que bueno, y esta es una cosa que muy interesante que dices, el plazo también. O sea, ya el plazo empieza a decir también qué tanto puedo pagar. Entre más pague, más algo de la bronca rápido, ¿verdad? Claro. Muy bien, y también implica que si entre más largo sea, voy a pagar menos, pero a lo mejor el interés va a ser mucho mayor. Así es. Muy bien, vamos a hacer un corte aquí en diálogos judiciales, pero que no estamos confundiendo con muchos de los intereses y demás, pero es importante conocer ese tipo de instrumentos, conocer este tipo de denominaciones, de términos, para saber. Ahorita tal vez usted tiene deudas, a lo mejor yo tengo deudas y realmente no sé cuánto estoy pagando por intereses ni cuánto por capital, y es bueno que saquemos de nuestros instrumentos y empecemos a revisar qué tanto nos está costando ese crédito que tenemos ahorita vigente. Volvemos un instante aquí a los judiciales, no sin antes recordarle que estamos en redes sociales, búsquenos en Facebook, búsquenos en YouTube, búsquenos en Instagram, y también tenemos un usuario en Twitter con el usuario @poderjudicialnl, y en todos ellos estamos contestando rápidamente sus mensajes, todos sus comentarios. En nuestra página de Facebook continuamente recibimos mensajes pidiéndonos alguna orientación jurídica, alguna orientación de nuestros servicios. En menos de 5 minutos estamos contestando todos estos mensajes. Recuérdenlo, en Facebook, Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por estar con nosotros en Diálogos Judiciales. Estamos hablando sobre el buen uso del crédito, sobre cómo contratar las deudas correctamente y también cómo solventar algunos de los problemas que se nos presentan algunas veces por estas situaciones de carácter crediticio. Estamos platicando con Sergio Morales Alanís, él es el coordinador de finanzas del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muy bien, Sergio, estamos tratando de ver las cuestiones más simples, pero también las que más continuamente se presentan en las cuestiones de las deudas. Sabemos que hay mucha oferta actualmente en cuanto a créditos, o sea, nos están bombardeando continuamente en las tiendas departamentales, en las tiendas de muebles, etcétera, etcétera. De hecho, se ha vuelto chistes incluso alrededor de tiendas como Coppel, como FAMSA y todo esto, ¿no? Que ya me toca pagarlo de Coppel, que ya me toca pagarlo de FAMSA, etcétera. Y yo me doy cuenta de alguna cosa, o sea, en particular, yo me doy cuenta que realmente el negocio de estas tiendas no es vender el mueble, sino que nos dan el crédito. Así es. ¿Sí? Pero yo creo que la gente tiene interés en mejorar su vida, o sea, es algo natural, quiere comprar, pero también yo pienso que la gente no debería renunciar a ese sueño, o sea, de tener buenas cosas, pero sí debería ser más cuidadosa en saber cómo planificar, o sea, cuándo puedo hacerlo, porque lo que también una necesidad que tenemos actualmente es de que lo quiero y lo quiero ya, ¿sí? Cuando antes a la mujer lo quiero, voy a ahorrar para tenerlo, ¿verdad? Y ya lo tengo, lo compro. Bueno, digo, cada uno toma su propia decisión, pero ¿qué es mejor? ¿Sacarlo a crédito y pagarle interés o ahorrar y esperarnos? O sea, ¿qué será mejor financieramente hablando? Financieramente hablando es mejor ahorrar y comprarlo. Nada más que tenemos el riesgo de, como tú decías hace rato, de la necesidad del uso. Lo quiero ya porque lo necesito o no lo necesito. Ahí tienes que primero medir. Esa es una cosa muy importante. O sea, muchas veces no nos preguntamos, ¿realmente lo necesito esto? Así es. Porque a lo mejor tengo una sala muy buena, pero esa sala salió bien bonita y estaba, pues para mí,
Claro. Pero no la ocupo, pero la quiero. Ese es un punto importante. Ese es lo que hay que primero que determinar, el uso y la urgencia que lo vas a tener. Y lo conveniente siempre es no pagar intereses. Eso es lo conveniente. Bueno, pues hablando de no pagar intereses, ahora vemos mucho esta oferta cuando tienes una tarjeta de crédito. Yo creo que todos pues bueno, yo las personas que conozco decían, bueno, yo lo primero que hice cuando tuve ya ingresos fue sacar mi tarjeta de crédito. Sacar mi tarjeta de crédito me daba independencia, sentía poder, ¿verdad?, de tener mi tarjeta de crédito. Y sí, te dan muchos beneficios, pues puedes contratar servicios, puedes, no sé, utilizar banca electrónica, no sé, tener algunos beneficios con ella, aparte de la cuestión del crédito. Pero de repente vienen esas tentaciones que son los meses sin intereses. Sin interés. Es decir, dicen, no, pues no le voy a cobrar intereses. O sea, vale 100, usted va a pagar en 10 meses 10 pesos. Y no hay intereses. Claro. Entonces dices, pues es un negociazo esto, o sea, me está regalando el dinero prácticamente. Pero hay algo ahí que no me cuadra a mí. O sea, ¿cuál es el negocio entonces ahí? Ahí la ventaja, Mauro, pensando bien de la tienda, es que a lo mejor no te alteró el precio del bien, porque muchas veces va implícito el interés en el precio. ¿Va? Sí, te lo doy pero vamos a pensar de buena fe de que este mueble que costaba 100 pesos es a crédito y al contado y te lo dan a meses sin interés. Ahí lo único riesgo que tiene la persona que lo va a comprar es que mida, volvemos a lo mismo, su capacidad de pago. Porque muchas veces dicen, no, 10 pesos como que ya lo voy a pagar y empiezas a comprar ciertas cosas también igual con plazos sin intereses. Y ya no son 10. Y después de días se hace una bola en donde ya son 1,500 y 1,500 en tu presupuesto de egresos no está contemplado gastar 1,500, pero por la facilidad que te lo dieron, pues, te atascaste, ¿verdad? Bueno. Pero ahí es donde debe tener cuidado la persona. No endeudarse más, aunque sea sin intereses, de la capacidad de pago que tiene uno. Porque luego, si no pagas, entonces ahí sí vienen los intereses. Ahí sí vienen los intereses y son muy caros, muy altos. Con mora y todo. Sí, porque aparte son pagos a intereses ordinarios. Así es. Intereses moratorios. O sea, los intereses ordinarios es la ganancia que tiene por el servicio del crédito el banco, ¿verdad? Esos son intereses ordinarios, pues se llama ordinarios, porque son los que tú vas a pagarle porque el banco te está prestando el dinero, nada más. Claro. Y los moratorios son porque no pagaste, o sea, porque te tarda la tardanza en el pago. Y ese ya es una penalidad. Así es. Y el crédito, como tú lo dices, te lo da el banco, no te lo da la tienda. Te lo da el banco, o sea, a través de la tarjeta de crédito de ciertos usuarios, convenios que tienen las tiendas con la tarjeta bancaria, ¿verdad? Y aparte la tarjeta tiene otras cosas que son muy importantes considerar, que son las comisiones. Claro. Las comisiones son que por uso, que no la uso, que por anualidad, que por no sé qué tanta cosa. Y de repente esa al menos al año, aunque no la hayas usado, ya te va a llegar un costo de la tarjeta por todas esas comisiones. Porque estoy hablando de lo que comentaba antes, que era el simple darte el servicio de la tarjeta, ¿no? Es el costo de la comisión por el uso de la tarjeta o el plástico, como ellos le nombran. Y que lo tienes que pagar, porque a lo mejor no lo presupuestas tampoco eso, o sea, no lo tienes en tu presupuesto y de repente llega, me llegaron tanto de la tarjeta, pero ¿por qué? Pues porque tengo que pagar y tengo que sacar de otra cosa para ponerle ahí. Esos son ¿cómo se llaman? Los datos que debe tener la persona antes de endeudarse, o sea, o de sacar la tarjeta de crédito. ¿Qué tasa de interés cobran y qué comisiones para tener contemplado dentro de sus gastos para que no se vean desbalanceados a la hora del pago? Y ahora es muy fácil, ¿no? Porque ahora creo que te puedes entrar por internet a todos los bancos y te tienen por ley que poner los intereses y el costo anual promedio. Así es. Es decir, ¿cuánto te costaría anualmente tener una deuda con la tarjeta de crédito? Así es. Y creo que ahí mandan parejeando, una te da más, otra menos. Sí. Te da más facilidades algunas que otras. Como están reguladas básicamente por la Comisión Bancaria, más o menos andan en las mismas tasas y los mismos costos claro, dependiendo del tipo de tarjeta también, si es internacional, si es nacional, varía el costo de la comisión anual que te cobran. Ahora, vamos a los créditos hipotecarios, porque tuvimos un gran problema, y tú te acordarás perfectamente en los años 90 de la famosa crisis que después se repitió en Estados Unidos en 2008, de las crisis de los créditos hipotecarios que daban a tasas variables y se fueron a las nubes, ¿no? Así es. Mucha gente perdió sus hogares, desafortunadamente, y se perdieron patrimonios ahí importantes. Pero después vino una nueva cultura del crédito hipotecario, de las tasas fijas. Y si mal no recuerdo, que yo me recuerdo, yo imagino que ahora había otro, Banorte fue los primeros que decían tasa fija al 10, al 15%, etcétera, ¿no?
Empezaban con una tasa fija y luego se fueron rebajando por la competencia de los nuevos bancos. Ahora, como lo comentamos ahorita, un crédito hipotecario anualmente te cuesta 10 a 14, 15%. Así es. Entonces realmente son créditos a 20 años, a varios años, pero muy seguros. Claro. ¿Verdad? Así es. Quiere Ya, decir que ya tú ya tienes la capacidad o el conocimiento de cuánto vas a pagar por mes. de hecho te dan una lista ya de lo que vas a pagar cada mes, cada año. Es ¿verdad? la tabla de amortización que yo te comentaba, ahí es donde uno tiene que ver las tablas de amortización, porque muchas veces tú ves el banco y te dice, oye, el CAT el 9.98, y el otro banco te dice, no, los intereses los cobramos al 10 por mil. Entonces, lo más fácil para entender y ver la capacidad que tú puedes tener es pedirle una corrida al banco. Decir, oye, si yo te pido un crédito por 200,000 pesos, por decir, dame una corrida y se la pides al otro banco en los mismos términos. Claro. Y ahí es donde tú te vas a dar cuenta. Estás comparando. Así es. Porque si te pones a analizar los tasas de interés que un banco te da con el otro, porque uno maneja el CAT, el otro te maneja el TIE más puntos, pues no la vas a entender nada. Claro. Entonces lo más fácil es sacar las tablas de amortización de cada uno de los bancos en las mismas circunstancias, digo, en circunstancias en cuestión del monto, Claro. para poder saber ahí cuál es la mensualidad más barata y la que se te acomoda más a ti, ¿verdad? Sí, y esto lo comentamos porque, y aquí sí estamos hablando, según lo veo yo, de una necesidad que es la vivienda. Claro. Comúnmente todos, antes de casarnos o cuando estamos casados, ya tenemos la necesidad de tener nuestro hogar, nuestra casa, que crezcan nuestros hijos ahí. Y entonces lo primero, volvemos otra vez al inicio, es decir, Así es. ¿cuánto puedo pagar Así es. para comprar esta casa? Porque a lo mejor me gusta la casonona aquella, pero pues el monto de mensualidad no, se me va más del 50 o 60% de mi ingreso. Así es. O sea, sí la puedo pagar, pero me van a pedir comprar otras cosas, ¿verdad? Es donde te va a limitar las otras necesidades que tienes ya fijas, Sí. y te va a disminuir el uso de esas. Y aquí es donde viene la recomendación que nos comentaste al principio, no que el crédito hipotecario no puede rebasar más del 20%. Del 30% no debe de 20-30%. pasar. Así es. Sí, ese es ideal. Tú ves cuánto obtienes mensualmente, neto, ¿verdad? Ya, digo, y dices tú, bueno, de esto, el 30% es tanto, Claro. esta es mi capacidad de pago. Y yo voy a ir al banco diciendo, yo te puedo pagar mensualmente esto, dime qué casa me... Y bueno, si dices tú, a lo mejor no me gusta esa casa porque está muy pequeña o no es mi interés, pues a lo mejor no es el momento, ¿verdad? No es el momento, te necesitas ahorrar, tener un poquito más de enganche Sí. para que el crédito sea menor. Sí, o sea, si puedes aguantar la necesidad un poco más, Así es. ahorras y luego ya te vas y lo haces de una manera más, ya escoges tú la casa. Pero volvemos otra vez a un poquito a hacer el sacrificio, esta cultura, pelear con esa cultura porque también las ofertas de casa son bastantes. Sí. Y más una ciudad como Nuevo León, cuando te encuentras colonias ya pues bastante buenas, muy buena oferta, pero también las tasas son, digo, las casas ya están un poco más altas, ¿no? Así Entonces, es. ahora, pero eso depende. Pero lo que quiero nomás comentar es que el crédito hipotecario es un crédito para una necesidad muy real, que es la Real, vivienda, así es. y actualmente podemos decirlo que nos da mucha certidumbre las tasas fijas, ¿verdad? Hay Así que es. recordar que siempre hay que tasas fijas. No creo que hay hipotecarios con tasas variables. Ahorita no, ahorita casi toda la mayoría de los créditos son tasa fija. Muy bien. Lo que varía nada más es la tasa de interés, ¿verdad? Pero también les recomendamos hacer las comparaciones, ¿verdad? Claro, Hacer las así es. comparaciones, porque incluso estoy viendo que se andan peleando por los créditos hipotecarios. Sí. Cámbiate de aquí, te damos mejor tasas. Te compran la deuda de un banco a otro, Sí. ¿verdad? Pero también hay que considerar ahí que va a volver a escriturar, ¿verdad? Sí, inclusive los bancos te dan la facilidad esa de que no te cobran de escrituración al momento de cambiarla. Pero si te cobran una comisión. Sí, al principio sí. Al principio la escrituración o te la difieren los intereses o te la cobran físicamente tal cual. Sí, pero ¿verdad? a lo mejor Pero sí nada te es sale. gratis, nada es gratis, nada es gratis. Pero bueno, al final de cuentas hay mucha oferta en crédito hipotecario, le recomendamos que lo verifique. Bueno, al final de cuentas, si usted está a gusto con su banco, está pagando continuamente, le parece que no es mucha carga o no es una carga que puede sobresalir, pues dicen que no arregle lo que no está descompuesto, ¿verdad? Así es. Entonces, le recomendamos que siga ahí. Bueno, vamos a seguir platicando sobre esto y vamos a seguir el siguiente corte platicando de qué beneficio nos da tener un buen crédito, es decir, que paguemos a tiempo, de que podamos, pues de que estemos manejando bien nuestro dinero, qué beneficios vamos a obtener de ello. Estamos platicando con el contador público Sergio Morales Alanís, coordinador de finanzas del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y les recuerdo que el Poder Judicial del Estado también tiene un espacio en Radio Nuevo León, en el 15 y 10 AM, la radio alternativa, el programa En el Tribunal,
todos los miércoles a las 8 de la noche. Escuche nuestro programa que tiene también temas de cultura de la legalidad. Recuérdalo, en el Tribunal, 15:10 AM, a las 8 de la noche todos los miércoles, en la radio alternativa de Radio Nuevo León. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando sobre el buen uso del crédito, cómo podemos manejar bien nuestro dinero. Realmente, pues son cosas sencillas cuando las analizas correctamente, pero muchas veces nos gana el sentimiento, nos gana ese sentimiento de consumir, de tenerlo rápido y demás. Y creo que eso es muy importante que lo consideremos, aparte de tener una buena educación financiera. Estamos platicando con el contador público Sergio Morales Alanís, coordinador de finanzas del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y la idea principalmente es compartir con usted esta reflexión para pues que no tengamos tantos casos mercantiles ahí en los juzgados, ¿no? Sergio, fíjate, muchas veces pienso que no se nos da una materia en las escuelas primarias que es fundamental, que es educación financiera. Así es. Yo creo que los niños niños y niñas deberían de educarlos, darles una taller o en el sexto de primaria o en las secundarias, cómo manejar el dinero. Yo pienso que eso sería fantástico porque pues, no aprenden de la prueba y el error, ¿no? Claro. Que muchas veces decir, ay, me endeudo y ya no voy a sacar esto, ¿no? Pero yo creo que la educación financiera hace que los muchachos cuando van creciendo sepan ahorrar desde pequeños. Yo me acuerdo que antes incluso te daban una tarjetita de ahorro y tú ahorrabas y luego te lo regresaban. Así era para fomentar el ahorro sobre todo. Del ahorro, pero no la educación No financiera. la educación financiera, pero sí, como dices tú, es conveniente que las escuelas a cierto grado deben de tener algunas clases de educación financiera. Y si no, los papás, buscar también Claro. llevar a los niños a que les den clases, o los papás tomar O los una papás. vez y después darse a Hay muchos papás que sí son muy cuidadosos en la cuestión de la educación y a los hijos les empiezan a fomentar eso. Decir, mira, mijo, no gastes más de lo que ganas. Yo en el caso mío, por ejemplo, con mi hijo, así siempre le he dicho, no puedes gastar más de lo que ganas porque puedes perder hasta el patrimonio que tú tienes, ¿verdad? Pero, como tú lo dijiste bien al inicio, se predica más con el ejemplo. Así es. Sí, si tú le dices, dijo, no gastes más y tú Oye, traes a los no cobradores. fumes, acá, si sí. estás fume, pues como que no, ¿verdad? Y entonces los cobradores, dile que no Sí. estoy, dile que no estoy. Pues Así no. Ahora, Sergio, bueno, ¿qué beneficios podemos entender cuando tenemos? Mira, una vez escuché a una persona que hablaba de finanzas diciendo, tener unas buenas finanzas no es no tener deudas, sino pagarlas a tiempo y Así y saber que puedes pagarlas. Entonces, eso es lo que sabe cualquier ama de casa, ¿no? Claro. O sea, tú vas a tener deudas siempre, pero si las puedes pagar, estás sano financieramente Así hablando. es. Digamos, si una persona es cuidadosa en esto, ¿qué beneficios tú puedes percibir que va a tener en su vida? Esa persona, alguno de entre otros beneficios, primero pues es la seguridad de su patrimonio, ¿verdad? Porque claro. pagando a tiempo sabe bien que nunca te van a embargar, nunca va a pasar nada. Y la otra es el perfil crediticio que tengas ante las demás instituciones o cuando tú vayas a necesitar algún crédito. Te da seguridad porque dices, esta persona siempre es cumplida, nunca ha caído en mora y por lo tanto nunca has estado en el buró de crédito, que ahorita el buró de crédito es una información financiera que tienen todos los bancos. Claro. Entonces, esos son parte de los beneficios que es el pagar a tiempo y de acuerdo al compromiso que adquiriste. Yo siempre he pensado que ahora con los buros de crédito, si usted saca un crédito alguna vez en su vida, ya está en el buro de crédito, ¿verdad? Sí. No están en el buro de crédito nada más los que no pagan, están en el buro de No, crédito están todos. los que han sacado un crédito. Pero con una calificación diferente. Buena, sí, claro. Así es. De hecho, México tiene un buro de crédito internacional, ¿verdad? Que lo califican con A, más, A, menos, sí. no sé qué. Igual todos estamos calificados. Entonces, yo pienso también que eso es algo, cuando nosotros tenemos realmente una necesidad, o se nos viene una enfermedad y necesitamos sacar un crédito personal, o no sé, si mi carro se me averió y yo ocupo mi carro para trabajar y tengo que sacar un crédito, el hecho de tener ser sano financieramente, de pagar mis deudas a tiempo, de siempre ser cumplido, me va a dar oportunidad de que donde quiera que vaya me van a dar el crédito. Así es. Y esto es una gran ventaja. Es una ventaja porque sales de tus necesidades
y no estás pidiendo, muchas veces hasta ni aval te piden, Claro. teniendo el historial crediticio que Sí, porque tienes que una creaste. calificación que si siempre paga, bueno, adelante. Así es. Y aparte, obviamente, cuenta con tus ingresos, porque uno puede decir, yo ya sé que sí lo puedo pagar, ya vas con esa seguridad. Muchos todavía no lo hacen, pero el banco no es tonto. O sea, el Así banco te hace ese estudio Claro. para saber si paga. Una vez un amigo mío estaba muy enojado porque no le dieron un crédito que solicitó. Estaba muy enojado. Y yo le decía, hombre, al contrario, deberías estar contento. Así no te endeudas. Sí, porque el banco te está diciendo que te vas a meter en un problema. Claro. O sea, si el banco no te dio el crédito es porque está diciendo, no lo puedes pagar, o sea, no te metes en esta bronca. O sea, velo de esa manera, ¿verdad? Yo creo que así debes verlo, ¿no? Así es. Inclusive ahorita, cuando al principio que tú vas a sacar una tarjeta de crédito, Moro, es conveniente siempre dar el primer paso en un crédito en cualquier tienda departamental, porque los bancos no te dan crédito si no tuviste un crédito anterior. O sea, es cosa ilógica, ¿verdad? Sí, claro. Pero es que ellos te miden la capacidad y el perfil crediticio que tienes. Porque al principio cuando te dan una tarjeta de crédito, bueno, ahorita están dando muchas facilidades. Sí, claro. Pero antes no te dan una tarjeta de crédito si no tuviste algún crédito anterior. Es más, los créditos hipotecarios tienes que tener un crédito anterior o una tarjeta o algo para poderte darte el crédito. Sí, y yo creo que también es conveniente hacer este análisis porque si el banco te dice no te voy a dar el crédito o la tienda, no sé, pues a lo mejor uno se siente mal y se siente así como que menos, es normal, ¿verdad? Pues sí. Sentirle porque chihuahua yo lo quería, pero ya me dijeron que no. Pero también decir, oye, fíjate, pues quiere decir que no lo puedo pagar, bueno, me voy a esperar o voy a ahorrar Claro. y a lo mejor lo voy a sacar de contado. Porque también hay que ver una cosa, los costos anuales promedio de los tasas de interés del 10 al 20 al 30%, está diciendo que vamos a pagar de 10 a 30% más de lo que cuesta si lo compramos al contado. Así es. Y eso también es algo muy importante. Ese dinero que no vamos a pagar lo podemos utilizar para otra cosa. Así ¿verdad? es. Ahora, una cosa que se me quedó anteriormente que te iba a preguntar, y ahorita que hablaste de la tarjeta de crédito y no me cuenta, se me vino a la mente es, hay personas que tienen varias tarjetas de crédito. ¿Qué tan Así es. conveniente es eso? Yo lo recomendaría en la forma personal y del mundo económico, te recomiendan que no tengas más de una o dos tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque pierdes el control de tus gastos. Al menos que seas muy ordenado y lleves el control de tus gastos, ahí sí puedes tener las que quieras. Pero lo más recomendable es tener una o dos tarjetas de crédito. De crédito bancarias, pero ¿y las departamentales? Igual las departamentales, volvemos a la capacidad de pago. Si tú tienes la capacidad de pago de comprar, dices, hoy voy a comprar un vestido, voy a comprar un saco, o voy a comprar un traje, y me va a costar 100 pesos al mes durante 5 meses, incluirlo dentro de tu presupuesto de gastos a ver si completas con el mes. Claro. ¿Por qué? Porque están todas las tarjetas de crédito, están las tarjetas departamentales, está la casa hipotecada, X. Entonces, en tu relación de gastos debes de anotar ese nuevo crédito o esa nueva obligación que adquiriste. Claro. Pero sí pueden tener. Lo recomendable, te digo, es una o dos tarjetas de crédito. Porque también aparte, digo, si luego si no la usas o eres controlado, como quiera, la tarjeta te va a costar dinero al año. Claro. ¿Verdad? Te va a costar una cantidad de dinero que vas a tener que pagar por tener ese privilegio de tener la tarjeta de crédito. Así ¿no? es. De hecho, me acuerdo de las caricaturas que sacaban las tarjetas de crédito y salían unas risas así de no sé cuántas, Bastante. 20, 30, ¿no? Y es muy probable que la gente tenga tantas No, sí. tarjetas, sí. Hay mucha gente que cree que con tener más tarjetas de crédito ya se siente más importante. Pero la tarjeta de crédito, como mencionas ahorita, a mí si yo tengo una tarjeta X de crédito bancaria, yo puedo sacarla en la tienda departamental, porque casi todas las tiendas departamentales te aceptan las tarjetas de crédito. Así es. O sea, ¿para qué tener Pero más tarjetas? tal vez los créditos son más altos en las tarjetas que en las departamentales, ¿no? ¿O serían No, ahí andan. Porque sí. sí, ahí andan. Ahí la ventaja de la tarjeta, de la tienda, es también, si caes en una falta de pago, los intereses son muy altos. Es la ganancia también de ellos, por financiarte. Hay que saberlo también. Así es. Sí. Y yo creo que todo lo que se llame crédito trae esa consecuencia. Tienes que saber que hay que pagar a tiempo y que hay que pagar un servicio que nos están brindando las empresas que se dedican a esto. O sea, esas empresas se construyeron y la gente invirtió dinero en ellas porque sabían que iban a recuperar ese dinero a través del servicio o de los intereses moratorios ordinarios. ¿no? Así es. Bueno, Sergio, ahora bien, estamos hablando de los créditos más comunes que tenemos ahí, pero también tenemos hay algunas otras situaciones de carácter personal como las famosos créditos de nómina.
que son muy comunes también y que también representan, que son más blandos, entiendo, ¿no? Así es. Que son más blandos, pero pues ya te tienen asegurado ahí el cobro, ¿no? Claro, sí, los préstamos sobre nómina son baratos por lo mismo, Por el riesgo. por el riesgo que comentábamos hace rato. Ya te tienen cautivo y tienen un convenio con la empresa o la que te paga para que se te descuente por nómina. Entonces te tienen cautivo y al momento que les llega el dinero de tu nómina al banco, ellos mismos se cobran. Como dicen a los chinos. A lo chino, sí. Sí. Entonces te tienen cautivo, por eso los intereses son un poquito más blandos que si fuera un préstamo personal. ¿Cómo cuánto andará un crédito en nómina anualmente? Ahorita, actualmente con el banco que trabajamos nosotros, anda cobrando alrededor del 18 al 20%. Pues sí, pues un 10, 20% más que las Así es. tarjetas de crédito, por ejemplo. Así es. Bueno, pero también esta es otra cosa que es un beneficio que también tiene el trabajador. Claro. Digo, si lo maneja correctamente y no se endeuda con otras cosas, Claro. puede decir, oye, pues yo tengo aquí es más barato, voy a pagarlo a tiempo y me va a beneficiar. Pero no es, o sea, no tienes que gastarlo. No necesariamente, así es. No necesariamente sacarlo por sacarlo. Así es. Es ver la necesidad de que sí lo necesito sacar el crédito. Muy bien, vamos a hacer otro corte más aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando con el contador público Sergio Morales Alanís, coordinador de finanzas del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y tenemos una animada charla sobre los créditos, sobre las deudas, sobre cómo decidir. Pero al final de cuentas pienso que lo más importante es la voluntad de las personas, es decir, el saber decir que no. Yo creo que es lo más importante para tener una buena salud financiera, decir no lo necesito, no lo ocupo, o bien decir bien que sí cuando realmente se requiere hacerlo, pero también tener conciencia de cuánto se va a pagar y sobre todo tener un buen análisis de matemáticas para hacer las corridas y ese tipo de cosas. Sobre todo tener cuidado en estas situaciones que pueden salirse un poco de control. Estamos aquí en Diálogos Judiciales. Les recuerdo de nueva cuenta nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, y también tenemos la cuenta de Twitter, @Poder Judicial NL. Recuerda que tenemos una estación de radio en la página www.pjenl.gov.mx. En cualquier buscador ponga Poder Judicial de Nuevo León y encontrará nuestra radio en el tribunal, con programas culturales, también programas musicales, programas de legalidad, programas que tratan de que usted, reflexione sobre los temas que son importantes actualmente para todos nosotros. Volvemos un instante con ustedes. Muchas gracias por seguir con nosotros en Diálogos Judiciales. Estamos platicando con el contador público Sergio Morales Alanís, coordinador de finanzas del Poder Judicial del Estado, que amablemente nos está compartiendo algunas ideas, algunos consejos sobre cómo manejar correctamente nuestro dinero, ese dinero que todos los quincenas, semanas o meses nos llega y que lo ocupamos para nuestras necesidades básicas y las de nuestra familia. Y bueno, yo creo que hemos advertido muchas cosas que a lo mejor pasan desapercibidas algunas veces y sobre todo también dominarnos un poco en el sentimiento de tener cosas, ¿no? Yo creo que no debemos renunciar, y lo platicamos, Sergio, a este tema de tener cosas, pero sí debemos ser prudentes, ¿verdad? Yo creo que la prudencia es lo más recomendable de cuando vienen las ofertas y todo esto, ¿no? Saber distinguir ese tipo de cosas. Al final de cuentas es una cuestión de experiencia y de aprendizaje. Pero, oye, ¿qué pasa, Sergio, si ya tengo yo problemas financieros, si ya tengo una deuda que me sobregiré? Es decir, tengo una posibilidad de pago de 100 pesos y ya debo 150. O sea, tengo que pagar 150 cada mes y nada más me digan 100. ¿Cómo puedo hacer? ¿O qué me recomiendas pensar para tratar de salir de ese bache? Yo sé que pagar, ¿verdad? Pero Claro. mientras tanto, ¿cómo minorar ese problema? Ahí tenemos que analizar, primeramente, poder negociar con los bancos o las casas o con un crédito global de reestructurar esa deuda, donde me dé la capacidad de pago para disminuir el crédito. Por decir un ejemplo, si ahorita tengo mis pagos fijos entre todos los créditos que tengo de 5,000 pesos, tratar de reestructurar ese pago a un plazo mayor para que se me disminuya esa cantidad a pagar. Si definitivamente no se puede, entonces volver a analizar mis gastos personales o mis gastos familiares para analizar dónde puedo reducir o qué gastos puedo quitar para poder cubrir el crédito que tengo. O sea, primero
la primera recomendación es tratar de hacer que el pago mensual, que Así nos es. está causando mucho dolor porque realmente está impidiendo incluso dormir, aminorarlo a través de pedir plazos más largos. Yo creo que también hay apertura de las casas financieras, Claro. porque también ellos quieren que les pagues, ¿no? Y te van a cobrar interés por ese tiempo, ¿no? Así Entonces, y tratar de hacerlo, tratar de ampliar los plazos para que se disminuya el cobro y ya baje un poquito, tengas mayor liquidez. Así es. Es decir, tengas más dinero para pagar o más oportunidad de pagar. Pero también pienso que aparte, digo, si ya lograste eso, también di, bueno, ¿qué tengo o qué estoy pagando actualmente que realmente no ocupo? A lo mejor esa mensualidad en el gym al cual no voy nunca, nomás lo patrocino. Quitarlo. Y me la cobran por tarjeta de crédito, pues ir al gym y decir, es que ya no me cobres esto y ya me ahorré 100 pesitos, por ejemplo. Así es. ¿Verdad? Me imagino cosas así, ¿no? Por ahí. O devolver el bien por el que estás endeudado, si no lo necesitas. Porque si pones en riesgo el patrimonio familiar o las necesidades básicas de tu familia, de que no puedes comprar comida, no puedes pagar la educación a tus hijos, ¿sabes qué? Revuelvo mi carro, prefiero andar en camión, o sea, es valorizar Claro. tus Claro, pero preferencias. pues si es un taxi en el que trabajas o algo así, a lo mejor... No, pues ahí no. Ahí sí, ¿no? Ahí no. Pero también y aquí voy a agregar una cuestión jurídica y es de que asegurarse de que al devolver el vehículo se acabó la deuda, porque muchas Así veces es. devuelves y vas a seguir pagando, Vas a ir ¿verdad? pagando. No, decir que una dación en pago, buscar que se haga un finiquito donde usted le firme y que ya no le van a cobrar para que usted ya tenga seguridad de que eso va a suceder. Si devolviendo el bien no le van a cancelar la deuda, mejor no lo devuelva. Sí, ¿verdad? ojalá no sea el caso, ¿va? Pero Sí. sí ver la reestructuración y el ahorro de otro tipo de gastos. Yo creo que lo más difícil, bueno, la reestructuración, pues yo creo que es sencilla, lleva trabajo ir a los Claro. casas financieras a que nos hagan eso, pero yo creo que hay voluntad, porque yo creo que estamos actualmente, no sé qué te parezca a ti, yo sé que todos nos quejamos de la economía y todo esto, pero creo que hay mucha salud financiera en los bancos, ¿no? Claro, sí, ahorita hay mucha solvencia y sobre todo que el negocio del banco no es recoger bienes, el negocio del banco es cobrar intereses. Cobra intereses. No le conviene él recoger una casa, por decir, porque se va a meter en la bronca de volverla a vender. Entonces, si puede negociar contigo en la cuestión de reestructuración, el banco va a seguir cobrando intereses. No, yo les voy a decir una cosa que no está, yo creo que no es malo decirla. Actualmente en las demandas de carácter mercantil, que se están llevando los cobros por créditos hipotecarios y demás, hay mucha apertura de las SOFOLES, ahora que son los que traen los créditos hipotecarios, Así es. o los bancos incluso, de hacer convenios de transacciones, es decir, darles amplitud más Claro. tiempo, o la deuda te la pasan al final, o te bajan los intereses por cierto tiempo para que puedas otra vez salir adelante. Y ahí debe haber mucha apertura porque como tú lo comentas, ellos como quieren siguen cobrando Así es. y siguen manejando el dinero, etcétera. Entonces yo creo que si usted tiene problemas financieros y tiene unas tasas a lo mejor complicadas, vaya a su banco, vaya a su casa financiera y diles, oye, pues ¿qué podemos hacer para aminorar las tasas o bajar el precio o bajar el pago mensual para que no complicarme tanto? Yo creo que va a encontrar muy buena respuesta actualmente Así porque la salud financiera que tiene nuestro país, gracias a Dios, porque de repente sí nos vimos muy apretadones, Claro. da oportunidad de que esos acuerdos se den, ¿no? Se den, sí, hay mucha disposición ahorita de los bancos en cuestión de eso. Y sobre todo, no endeudarse más. Así es, no es lo principal, ¿verdad? Sí, porque dices tú, ay, pues ya bajé los 5,000 No, que igual estaba vas a caer. ya bajé a 3,000, ya tengo 2,000. Ahora sí, endeudarme Y otra otra vez. No, es que le sirve de experiencia para no volver a caer en ese caso. Desafortunadamente, yo creo que los créditos es una de las cosas en las cuales volvemos a tropezar con la misma piedra si no entendemos la raíz del problema. Así es. La raíz del problema es darnos cuenta que tenemos que gastar menos de lo que ganamos o lo adecuado dentro de lo que ganamos. Nomás lo necesario. Sí, ahora, bueno, ya desafortunadamente el tiempo se está terminando, se nos quedó hablar de las vacaciones, hablar de los viajes, que ahí es mucho gasto y también vienen las broncas. Ahí nomás decir, ahorrar para irse de vacaciones. Claro, planificar bien Planificar para bien. poder ir de vacaciones. No sacar créditos para irse de vacaciones, sino ahorrar. Ahorrar mejor. Yo creo que es lo Así más es. importante. Si no puede este año, ahórralo y el otro año sea una divertida que disfruta por los 2 años que no fue. Claro, así es. Bueno, muchas gracias, Sergio. al contrario, realmente gracias fue por una la plática invitación. muy animada. Yo creo que pudimos reflexionar mucho sobre los créditos. Al final de cuentas es lo que usted decida, ¿eh? Y al final de cuentas es lo que usted sea prudente, trate de pensarlo bien. Muchas veces entran las cuestiones personales o sentimentales, trate de apartarlas un poco y trate de ser objetivo. La decisión que tome ahora le puede afectar mucho al día de mañana.
Entonces, agradecemos mucho a don Sergio Morales Alanís, coordinador de finanzas del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que nos haya acompañado. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación, Mauro. Aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias a usted que hace posible este programa de Diálogos Judiciales. Antes de irme le vuelvo a recordar la página electrónica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León porque tenemos mucha información para usted, micrositios de todos nuestros servicios y podemos contestar con usted todas las preguntas en menos de 5 minutos, se lo aseguramos. Que contestamos cualquier pregunta que nos haga a través de Facebook. Recuérdelo, www.pjnl.gov.mx o en cualquier buscador ponga Poder Judicial de Nuevo León y ahí estaremos para servirle. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión de Diálogos Judiciales.